quien vive, y a su nombre. Vamos a ir a Juan 1. Juan 1. ¿Estamos allí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. El Señor es fiel. Acá vemos en el Evangelio según San Juan, que dice que en el principio estaba la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Juan se va al principio para recordarles a las personas del tiempo que el que creó todo esto fue Dios. Y Juan argumenta que vino un hombre llamado Juan el Bautista, que vino para dar testimonio de la luz. No era la luz, sino que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Hace más de 2000 años vimos el cumplimiento de esta profecía. Vemos que vino Cristo a morir por la humanidad. Muchos no entienden esto porque no se preocupan por conocer las cosas de Dios, por eso no la comprenden. Pero es una verdad que está en medio de nosotros para toda la humanidad. Hay muchos que se acercan a Él, se apartan, muchos que se acercan por un rato y después lo dejan. Hay muchos que se acercan y cuando quieren se acercan, y cuando no se acercan. Pero hay otros que de corazón se acercan a Él y viven junto a Él. Y esos son los que dice la Biblia que son salvos, los que están en su palabra, los que viven por Él. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que la humanidad recibió una verdad hace más de 2000 años. Y tan cierta que hace más de 2000 años el tiempo se dividió históricamente entre antes de Cristo y después de Cristo. Una división, porque es histórico Jesucristo, es histórico. Incluso cuando Juan habla esto, de que vino un hombre llamado Juan, Lucas nos expresa la parte histórica de esto, y vemos en Lucas 3, vemos que Lucas nos dice, en el nombre de Cristo Jesús, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tracónite, y Linias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicándole el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Amén. Mira esto. Acá vemos según Lucas que Juan vino en el tiempo del imperio de Tiberio César, histórico. Tiberio César fue un emperador romano. Si vamos a la historia lo vamos a conseguir. O sea, es histórico Jesús. Jesús no es solamente que Él es Dios y solamente que Él vino y se hizo hombre y por eso es el Hijo de Dios. No, Él es histórico.
La historia refleja que Jesús estuvo en medio de nosotros. La historia. Por eso todo lo que nosotros hablamos es tan real como hablar de Simón Bolívar, como hablar de Cristóbal Colón, como hablar de cualquiera de esos emperadores de la antigüedad. Hoy día hemos visto programas como quedaron las ciudades donde habitaba Sodoma y Gomorra. Es histórico el programa y estuvieron allá personas preparadas viendo el terreno y viendo que ya eso no sirve para nada, es como una ceniza lo que quedó allí. Existió Sodoma y Gomorra. Vemos también que se han encontrado últimamente hallazgos del arca de Noé y de Salomón. Bueno, hay hallazgos muchísimos, tanto que hay películas de Indiana Jones que hablan de lo que era Salomón. Todo eso es histórico, o sea, Jesús es histórico. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, porque el hombre se preocupa por tener una verdad histórica a todo lo que él vive. Y muchos hoy día no creen en Jesús, ignorando esta verdad, que Él es histórico. La Biblia habla de que Él es Dios. Y la historia habla de que Él anduvo en este mundo. Y eso es lo que necesitamos saber. Y ahora por la Biblia nosotros conocemos quién es Jesús. Y damos testimonio de quién es Jesús. ¿Y qué nos ofrece Jesús? Jesús estando con nosotros, si vamos a Mateo 24, Jesús anunció muchas cosas que venían a este mundo. Y es tan impresionante que los tiempos pasan y la Biblia sigue hablando a este mundo y se siguen cumpliendo las cosas que están en la Biblia, en el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. En Mateo 24, en el versículo 3, en el nombre de Cristo Jesús, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en su campo no vuelva atrás para tomar su capo. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuvieren el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Acá vemos que Jesús le explica a sus discípulos cómo serán los días cuando Él venga. Jesús le dice a ellos cómo serán las señales del fin. Jesús en un comienzo le habla de guerras y rumores de guerras. Y Él dice que no se turben porque es necesario que todas estas cosas pasen y son principios de dolores. Hemos visto desde la antigüedad, como muchos dicen, bueno, guerras han habido desde hace tiempo, sí, porque Jesús habla de que son principios de dolores y eso no es el fin. Hay una generación donde se encierran todas las señales y esa es la generación donde viene Cristo. Es la generación donde se cumple todo completamente, una generación. Y allí es donde viene Cristo. Y son cosas que a veces con tanta maldad, con tanto que se multiplica lo malo, a las personas les cuesta creer. Les cuesta creer que Jesús viene y que Jesús es cierto, que si hay un Dios, porque hay personas que creen hasta en la evolución, porque no entienden la realidad del ser humano. ¿Por qué somos personas? ¿Por qué estamos acá? Es tremendo. Tú ves a las personas, se dedican a algo y duran tiempo en ese algo y después lo pierden y no se ponen a mirar qué provecho tuvieron en ese algo en el que se ocuparon tanto. Vemos a las personas que ya no están con nosotros. Vivieron y estuvieron un tiempo con nosotros, pero ya no están. ¿Qué es de ellos? Ya no están. Simplemente no están. No. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros estamos acá porque Dios nos creó. ¿Para qué Dios nos creó? Para que le alabáramos. Hubo un momento donde se rompió la relación con Dios y en ese momento el hombre fue sacado de la comunión con Dios. El Génesis lo expresa con un árbol y una manzana, pero ahí lo que está expresando es cómo se rompió la comunión del hombre con Dios por haber desobedecido a Dios. Es lo que Dios está expresando allí y es lo que nosotros tenemos que aprender. Y el momento que se rompe, Dios se aparta del hombre y vemos la maldad del hombre cómo se multiplica. Todo esto que sucede es muestra de cómo somos sin Dios. ¿Cómo podemos obrar sin Dios? Cuando vemos la creación, vemos todas las personas que a diario habitan acá en el mundo, nos damos cuenta que son personas igual que nosotros. Dios ama a uno más que otros, ¿no? Pero Dios le dio la oportunidad con el sacrificio de Cristo a todos. Y dice que cuando Él venga, Él recogerá a sus escogidos. ¿Por qué escogidos? Porque son los que le han creído. Son los que han confiado. Son los que le han alabado a pesar de todo. Porque si nosotros vemos esta palabra, en el libro de Hechos nos explica que había una cantidad de hombres que tenían errores, que eran imperfectos, que faltaban, a veces ofendían, pero ellos tenían algo diferente a los que no tienen a Cristo y hacen lo mismo. ¿Y qué tenían ellos? Que vivían para servir a Cristo, vivían para alabar a Cristo, vivían para estar con Cristo. Vemos a un Pedro que negó al Señor y después que lo negó lo vemos allá esperando el Espíritu Santo. O sea, el que él hubiese negado al Señor no le impidió después correr al Espíritu Santo. ¿Por qué no se lo impidió? Porque en su corazón estaba el Espíritu Santo. Y son cosas. Cuando Cristo viene a mostrar esa verdad. Y eso es lo que dice Juan. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios
y la palabra era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Juan estaba enseñando esa verdad en el tiempo. Entonces escribió alrededor del 90, 95 después de Cristo. Enseñando esa verdad, luchando con una religión que se había levantado en el tiempo, que eran los gnósticos, que eran personas que decían que la carne no podía heredar lo divino y que por esa misma situación podíamos hacer lo que nos daba la gana en la carne, que igualito éramos salvos. Y Juan vino a enseñar esa verdad y dijo que los que creen, estos tienen el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero cuando Juan enseña esta verdad en el capítulo 8 también dice que Jesús dijo que los hijos de Dios son los que hacen lo que hace el Padre, lo que le ven hacer al Padre. Amén. Son cosas porque a veces nosotros queremos obtener las cosas de Dios y se presentan tantas cosas en la palabra, en la Biblia, porque vemos tantas religiones, porque hay muchas maneras de pensar con relación a la Biblia. Hay muchas maneras de pensar. Pero esto no impide que haya una sola verdad. Cuando usted ve el mundo secular, hay muchos temas y usted ve que en cada tema se meten críticos sobre el tema y cada quien tiene su punto de vista. Pero eso no quiere decir que ese tema no tenga un concepto real, que es el que predomina y el que diseña y el que enseña sobre ese tema. ¿Se ve? Igual en la palabra. Hay muchas religiones, pero la palabra es una sola. Es una sola. ¿De dónde vienen todas las religiones? De la palabra. Y Juan estaba diciendo que esa palabra vino y habitó en medio de nosotros. Y vimos su gloria. Ella vino y habitó en medio de nosotros. ¿Pero para qué vino? Para darnos vida, para que regresáramos a Dios. Lo más tremendo de todo esto es que cuando las señales del fin se asoman, es enseñando la tribulación que viene al mundo. Cuando uno ve lo que está pasando acá en Venezuela, lo que pasa en España, lo que pasa en Brasil, Argentina, lo que pasa en Rusia, lo que pasa allá en Siria, uno no deja de asombrarse por todas las cosas que uno ve a diario. La maldad de las personas, porque uno le echan la culpa al gobierno, otro a la oposición, pero cuando usted sale a comprar por allí, el de la bodega lo roba, el del automercado lo roba, el de la quincalla lo roba, el bubonero lo roba, el del metro lo roba, todo el mundo lo quiere robar, porque hay una mentalidad maligna. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se multiplicó la maldad como había dicho Jesús. Hay personas que le suceden cosas en la calle y hay personas que dicen, oye, lo quiero ayudar y no lo ayudan porque le da miedo que les vaya a pasar algo. Antes eso no se veía, antes a las personas socorrían a alguien necesitado en la calle. Hoy día no. Están matando a alguien, ahí se mete. ¿Por qué? Porque hay mucha maldad. La pregunta es, ¿eso que está pasando ahorita, la Biblia lo dice? La Biblia lo enseña. La Biblia habla de eso. La Biblia nos enseña que eso iba a pasar. Y la Biblia nos dice que cuando esas cosas estén pasando, que nos levantemos los que creemos en Jesús, porque ya el tiempo está cerca. Pero Jesús dijo que cuando se multiplicara la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Qué es esto? La maldad hace que las personas dejen de creer, dejen de tener esperanza. La maldad. Juan nos dice en el Apocalipsis, en el capítulo 1, nos dice el apóstol Juan, en el versículo 7, en el nombre de Cristo Jesús, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está diciendo Juan que cuando el Señor venga, todos harán lamentación por él. ¿Qué es hacer lamentación? ¿Qué es lamentarse? Pude haber hecho esto y no lo hice. Pude haber hecho esto y no lo hice.
Eso es hacer lamentación. Y cuando habla todos, está hablando una palabra que habla de un grupo muy grande que se va a lamentar. Porque habla todos los linajes. ¿Qué quiere decir esto? Todos los que están en el mundo, no, porque ya Jesús dijo que si Él iba a cortar el tiempo para que los escogidos se salvaran. Y después los ángeles juntan los escogidos. Porque dice todos los linajes, porque está hablando en todos los países. Harán lamentación por Él. Porque le verán. Y sabrán que ya no hay oportunidad. Porque es algo que muchas veces, cuando uno viene al Señor, uno se pregunta, Señor, ¿por qué tanto? A veces tú repites las cosas. Y el que el Señor repita tanto las cosas demuestra sencillamente su amor. Mira, desde que Cristo vino y dijo Pedro, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, sino que Él es paciente. Y Él no quiere que muchos perezcan. Él quiere que todos procedan a arrepentirse. ¿Qué quiere el Señor? Arrepentimiento. Pero el arrepentimiento viene ¿a quién? A aquel que ha creído. Porque si yo no he robado a nadie, si yo no he matado, si yo vivo mi vida y no me meto con nadie, ¿de qué tengo que arrepentirme? ¿De qué tengo que arrepentirme? Y son cosas. ¿Tengo de qué arrepentirme? Por supuesto que sí. Porque cuando yo hablo así es porque tengo una moralidad que me dice que por yo hacer eso soy bueno. Pero dice Jesús que cuando Él venga, Él juntará las naciones y le dirá a uno, porque me hiciste, porque me hiciste. Y al otro, porque no me hiciste, porque no me hiciste. Habla es de hacer, ayudar, dar, proveer, buscar. De eso es lo que habla. Hay algo distinto en la manera de juzgar de Dios. Y es el problema del mundo, porque dice que Juan vino para dar testimonio de la luz. Él vino a decir qué exige esa luz, qué pide esa luz. Y después esa luz vino y habitó en medio de nosotros. Y nosotros tenemos una salvación tan grande que la anunció primeramente esa luz, que es el Señor. Y nos fue confirmada por los que oyeron a esa luz, que fueron sus apóstoles y discípulos. Ellos confirmaron esta salvación tan grande en la cual estamos hoy, que se predica en todo el mundo. Hoy está pasando una de las señales más tremendas en medio de la humanidad que los creyentes la ven, los falsos profetas, haciendo grandes prodigios y grandes señales. Y muchos van tras ellos, ignorando lo que Jesús dijo. No les creáis, no les sigáis. Tremendo lo que el Señor decía. ¿Por qué? Porque un creyente debe conocer a Jesús. Un creyente debe saber quién es Jesús. Porque ¿qué caracterizó a la primera iglesia? Que fueron los que confirmaron la fe. Que ellos, a pesar de las circunstancias, estaban allí con Jesús. A ellos les pasaron cosas. Los apedrearon, los perseguían. Pero ellos se reunían a hablar de Jesús. Y estaban, yo me imagino que pasarían lista Bartolomé, Natanael, y ahí estaban ellos presentes, porque ellos eran de Cristo. Amén. Y Juan dice, salieron de nosotros para que se vea que no todos son de nosotros, el que es de nosotros permanece. Está allí, porque es de nosotros. Es de nosotros. Y son cosas. Y es lo que Jesús quiere ver en nosotros. Porque a veces uno piensa, ¿por qué los que están fuera no creen? ¿Por qué los que no se acercan a Jesús no creen? Porque Jesús no les deja mirar. Usted dirá, ¿Jesús no quiere que la gente se salve? Sí, los que creen. Si vamos a Juan 3:16, Jesús dijo, en el nombre de Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él.
el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mira esto. Juan dice que todo aquel que en Él cree será salvo. ¿Y por qué? Porque Dios entregó a su Hijo por toda la humanidad. Pero se salvarán los que creen en Él. Porque el que cree en Él será salvo, dice Jesús. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero Jesús agrega y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas. ¿Cuántas veces usted va a hablarle por las personas allí y dicen, ay, qué fastidiosos son evangélicos? Aman más las tinieblas. ¿Ustedes creen que Cristo viene por ellos? Absolutamente no, porque lo desechan. Jesús dice, cuando no los reciban, no es a ustedes a quien no quieren recibir, es a mí al que no me quieren recibir. Cuando los persigan, no a ustedes los que los persiguen, es a mí a quien me persiguen. Por eso Jesús le dice a Pablo, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿Y qué hacía Pablo? Asolaba la iglesia. Una iglesia que predicaba el nombre de Jesús. Pablo la asolaba. ¿Y por qué? Porque no quería que hablaran en ese nombre. Es el mismo problema de toda la vida. No quieren ese nombre, porque es en el nombre donde somos salvos. Es en el nombre donde nosotros obtenemos esa entrada al cielo. Es lo que Jesús nos ha permitido a nosotros. ¿Qué tiene que hacer la iglesia respecto a esto? Seguir siendo iglesia. Seguir predicando a Cristo. Seguir hablando de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga, sea menos lo que se lamenta. No poco, porque dice, todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Y dice Juan, sí, amén. Tremendo que Juan diga aquello. Juan dice, sí, amén, porque Él viene. Y es la diferencia. Los creyentes no queremos que los demás se pierdan. Por eso hablamos. Yo puedo esconderme y hablar para nosotros nada más, pero queremos que otros escuchen. ¿Por qué? Porque la salvación Jesús la da a la humanidad, a todo aquel que crea, al que crea. No al que diga qué fastidio es esto, al que crea, al que escuche y crea. Porque dice el Señor que todos seremos juzgados, que nada quedará oculto, todos compareceremos, unos ante el tribunal de Cristo y otros ante el trono blanco. Todos seremos juzgados. Jesús sacará a la luz toda cosa que esté escondida, sea buena o sea mala. Es de nosotros creer, es de nosotros obedecer, es de nosotros atender. ¿Cuál fue el problema de Judas? Judas estuvo al lado del Señor, pero Judas tenía un problema, que Jesús hablaba y le decía a Judas lo que había de hacerse, no solamente a Judas, pero por hablar de Judas. Pero Judas, como era ladrón, seguía sustrayendo de la bolsa. Pero él andaba allí con el Señor, sustrayendo de la bolsa. Y Jesús le hablaba, no os afanéis, no os codiciéis, no busquéis las cosas de esta vida, poned vuestro tesoro en el cielo. Y hay Judas sustrayendo y robando. En el momento de la prueba, Judas cayó y entregó al Señor. ¿Por qué? Porque hay momento de prueba. Hay un momento de la prueba. Y en el momento de la prueba, dice Pedro, hablando del justo Lot, que Dios sabe librar al justo de tentación, pero reservar a los soberbios para el día de la ira. Y es tremendo. ¿Qué es soberbio? No escuchar a Dios. Eso es ser soberbio. Todos los que no escuchan al Señor son soberbios, todos. Sea quien sea. Y así Dios le llama. Porque Jesús vino a entregar su vida por nosotros. Hay algunos que en medio de estos tiempos, y digo algunos, porque la palabra dice que todos los linajes de la tierra se lamentarán, pero hay algunos que en medio de los tiempos dificultosos empiezan a ver la realidad de la palabra.
empiezan a ver que lo que Jesús habló es tan cierto como lo que se ve a diario. Es tan cierto como lo que vivimos en nuestro trabajo, como todo eso que hacemos cotidianamente. Y empiezan a creer, porque es una realidad lo que está pasando. Y son aquellos los que pueden escapar de todas las cosas que van a venir. Porque aún hay personas metidas en las iglesias que no conocen a Cristo y no quieren servir a Cristo. Porque no han entendido, no han creído. Se acercan a Jesús por lo que Jesús le puede dar. Y Jesús es Dios para ellos, sí lo es Dios. Pero es Dios cuando están bien. Es Dios cuando todo está bien. Pero cuando hay un momento de dificultad ya Él no es Dios. Yo sirvo a Jesús cuando estoy chévere. No puede ser así. El creyente cree en todo tiempo. Dice el predicador, sean blancos tus vestidos en todo tiempo. Blancos. Blancos. Tenemos que tener vestiduras blancas. ¿Qué es esto? Vestirnos como los santeros, ¿no? Ellos son blancos solamente por fuera. No tienen nada que ver con el Señor. Dice la palabra que lo que ellos sacrifican, se lo sacrifican a los demonios. Dice la palabra que no tienen poder ni para hacer mal ni para hacer bien. No tienen poder. El único que tiene poder es Jesús de Nazaret. Ese sí tiene poder. El Cristo que nosotros predicamos. Ese sí tiene poder. Tiene poder para cambiar las almas, para cambiar nuestra vida. Puedes haber sido lo que sea, pero Jesús puede transformar tu vida y darte vida en realidad. Porque es triste lo que vemos hoy día. Es triste. No ver cómo en un momento acabamos de ver a una persona y después no la ve, la acabaron de matar. ¿Qué había en la mente de la persona? A lo mejor expectativas, porque iba a hacer algo que según ese algo le iba a traer prosperidad o le iba a dar mucho bienestar, pero ya no está. Porque no entendió que la vida no consiste en eso. La vida no consiste en eso. Jesús vino a enseñarnos que la vida no consiste en esas cosas. Que la vida consiste en creer en Él. Que Él es el que viste las aves. Que Él es el que viste los árboles. Que Él es el que viste toda la tierra. El que viste el cielo es Él. Y lo pone así lindo para que nosotros lo veamos. Es Él. Y Él vino para que creamos en Él. Que para que vivamos para Él. Y qué bendición. Qué bendición. Es una cosa tremenda lo que Jesús hace con las vidas que se acercan a Él. Por eso Juan dice, a los que creyeron en Él, Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y aquí hay una realidad grande, hermano. Porque cuando Jesús vino a los suyos. Esto a los suyos, ¿qué habla? Que Él vino a buscar a los judíos, la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Él era la promesa a los judíos. La promesa a los judíos era Jesús. Si nosotros vamos a Romanos 9, Dios es bueno y maravilloso. Mira esto. En el nombre de Cristo Jesús. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué tremendo. Pablo dice que las promesas era Israel. Entonces cuando dice Juan, a lo suyo vino, él vino a Israel. Pero Israel no le recibió. Y es una realidad. Yo he visto muchas personas que siempre se hacen esa pregunta. ¿Por qué ellos siempre están en guerra? Porque están alejados de Dios. Y ellos son un pueblo que hicieron un pacto con Dios. Hay cristianos que dejaron de congregarse y se apartaron y no levantan la cabeza. No pueden tener sus vestidos blancos.
No pueden ser personas que hablen de la palabra, no pueden ser personas que tengan integridad y que vivan una vida cristiana, porque se apartaron de Jesús. Y Jesús es la vida. Él vino para que tuviésemos vida. Pero quienes tenemos vida, lo que vivimos en Él, lo que vivimos por Él y para Él, porque le amamos, para nosotros Él es lo máximo. Para muchos lo máximo es un carro, una casa, un teléfono, cosas absurdas. O una mujer o un hombre, lo máximo. Para nosotros los creyentes lo máximo es Cristo Jesús. Y todo lo demás es añadidura. Todo lo demás. ¡Qué bendición! Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege. Un Dios poderoso que vive por nosotros. Y algunos que no lo entienden, Cristo vive por nosotros. Para eso Él se hizo hombre por nosotros. Para liberarnos, para darnos vida. Y es tremendo que muchos no quieran recibir esto. Vemos en tiempos de Sodoma y Gomorra, están sumergidos en el pecado. Dios mandó a sacar a Lot y a su familia. Y vemos cómo la mujer de Lot perece por voltear a ver lo que había dejado atrás. Cuando se le estaba diciendo que todo iba a ser destruido, ella volteaba a ver lo que estaba atrás. En vez de creer en un Dios que la iba a llevar a algo nuevo. En tiempos de Noé construía el arca y se burlaban de Noé. No creían a Noé. Noé era pregonero de justicia. ¿Por qué no creían? Porque si hubieran creído, se hubiesen salvado más y no 8. Solo 7 entraron con él. Porque no creyeron a Noé. Y en las 2 ocasiones Dios hizo lo que había prometido hacer. Lo hizo, le dijo a Abraham, voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Le dijo a Noé, prepara un arca porque voy a acabar con todo lo que está debajo del cielo. Ahora Jesús vino y dijo que la ira de Dios viene, que Él viene a recoger a su iglesia y después Dios va a acabar con esto. Y algunos no entienden, muchos están pensando en un meteorito que se acerca por allí, que dicen que este sí puede acabar la tierra. No entienden que la Biblia habla de que Jesús viene y que la ira de Dios va a caer sobre el mundo. Sí habla de que las potencias serán conmovidas y caerán cuando venga Jesús. Pero su iglesia escapará de todo esto. Y son cosas tremendas. Y no queremos escapar. Yo quiero escapar de todo esto que viene. Qué bendición estar con Jesús. No quiero ir a otro lugar. Quiero estar con Jesús. Sea poco, sea mucho lo que tenga, haya, no haya, quiero estar con Jesús. Qué bendición estar con Jesús. No vale la pena estar en otro lugar que no sea estar con Jesús. Jesús es el que nos da vida, el que ilumina nuestro corazón, es Jesús. Israel no lo entendió. Y es lo más tremendo porque Israel tenía los escribas, tenía los fariseos, que eran las personas más conocedoras de la palabra. Los escribas pasaban los libros de una generación a otra y los escribían muchas veces para mantenerlo, porque el papel se deterioraba rápido. Lo estaban escribiendo constantemente y cuando usted escribe algo constantemente lo memoriza, porque es una facultad, es algo que nosotros tenemos. Una memoria que hace que la repetición deje lo que se repite. Israel, conociendo tanto esa palabra, vino Jesús y no lo vieron. Hoy día usted ve personas que supuestamente se acercaron a Jesús. Pero yo no voy más a la iglesia porque me miraron feo. Yo no voy a la iglesia porque el pastor habló una palabra que fue muy fuerte. Yo no voy a la iglesia porque están enseñando esto que yo no estoy de acuerdo. Y con esa tercera yo,
¿por qué no vas a otra iglesia donde enseñen algo que la palabra lo dice? Pero el detalle es que son excusas, y solamente excusas, por no decir, yo no voy a la iglesia porque no creo en Jesús. Sencillo. Porque el que cree a Jesús está con Jesús. Porque Jesús es la vida. ¿Cómo no yo no agradecer a Jesús? Si en todo por donde han dado, la mano que me ha salvado es Jesús. En todo lo que he hecho, el que me ha dado es Jesús. ¿Cómo no estar con Él? ¿Cómo no estar con Él? Judas estaba allí con ellos y inevitablemente Judas recibía de las bendiciones que ellos recibían porque él estaba con ellos. Pero llegó un tiempo donde Judas iba a caer en la prueba porque ya no iba a estar más. ¿Se ve? Porque Dios tiene paciencia. Dios espera que tú te arrepientas. Pero si no te arrepientas, Dios llega a un momento donde dice ya, porque Él da la vida y la quita. Él la da y la quita. Para todo hay un tiempo, dice el predicador en Eclesiastés 3. Para todo hay un tiempo, una ocasión, un tiempo de Dios. Dios nos da oportunidad para que le escuchemos, para que le atendamos, estemos donde estemos, en la iglesia o fuera de la iglesia. Dios le da al hombre una oportunidad para que le crea. Y son cosas que muchos en su arrogancia desprecian. Pero te voy a decir algo, mientras hay la oportunidad, tienes esperanza. Pero cuando ya no la haya, ya no hay esperanza. Porque dice la palabra de Esaú que él procuró el arrepentirse con lágrimas, pero no logró recibir esa bendición que ya había perdido. ¿Se ve? No la pudo recibir porque ya no había tiempo para el arrepentimiento. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Harán lamentación todos los linajes de la tierra. Harán lamentación. Te vas a lamentar de no haber creído en Jesús. Hoy te puedes reír. Hoy puedes decir no me interesa. Hoy puedes decir bueno estoy bravo y no me importa. Porque a veces cuando estamos bravos no nos importa nada. Pero te voy a decir algo. Jesús te está mirando. Y Jesús es el que tiene las llaves. Y el que abre y cierra las puertas. Y Jesús te da una oportunidad. Y Él dice, esta es tu oportunidad. Por eso dice Pablo a Timoteo, predica. Sea oportuno o inoportuno, usted predique. Porque Jesús dijo, este evangelio será predicado para testimonio a todas las naciones. Tiene que haber un testimonio de que se les habló. Por eso es que es bueno hablar para que se escuche, para que las personas tengan la oportunidad de decidir. Porque qué bueno cuando tenemos oportunidad de decidir, que podemos decir yo quiero ir por aquí, qué bueno. Qué malo cuando no nos dejan decidir, eso sí es malo. Y eso es lo que le pasa a una persona cuando cae enferma en una cama. Ya no tiene oportunidad de decidir. Y eso es lo que le pasa a una persona cuando le dan unos tiros y ya está tirado ahí que está a punto de morir. Ya no tiene oportunidad de decidir. Pero qué bueno cuando tenemos oportunidad de decidir. Cuando podemos decir, no, yo no quiero esto para mí. Yo no quiero terminar así. Yo quiero vivir. Yo quiero tener vida. Yo quiero ser distinto. Qué bueno cuando tenemos oportunidad de decidir. Jesús nos da una oportunidad de decidir y de tomar la decisión correcta. Porque dijo Moisés al pueblo, Dios le ha dado dos caminos. Uno donde hay maldición y uno donde hay bendición. Ustedes escogen por dónde andar. Eso es algo que tenemos todos los seres humanos, que Dios nos los dio. Porque tenemos un Dios que es glorioso y poderoso y hace como quiere. Si Él le retira el espíritu a la persona perece. Si Él se indigna, se estremece en los cielos. Impresionante lo que hace Dios. Pero Él deja que cada quien decida su destino. Qué Dios tan tremendo tenemos. Usted decide su destino. Nadie lo va a parar. Pero créalo, cada destino tiene
su final. El que usted escoja tiene su final. Todos. Hay algunos que escogen ir por los pleitos. Terminan en la cárcel, en el cementerio o en un hospital. Hay unos que escogen ir por la vida. Y bueno, ahí van por la vida y les va bien en el mundo. Pero mañana tienen que morir. Y si no escogieron a Jesús, ese camino parecía derecho, pero su final también es de muerte. ¿Se ve? Pero hay un camino más excelente y es Jesús. Por ese camino vamos a tener vida. Si tenemos tiempos dificultosos, Él va a estar con nosotros. Si tenemos tiempo abundante, Él va a estar ahí para regocijarse con nosotros. En los tiempos de dolor, Él nos va a consolar. Y para todo vamos a tener fuerza, porque Él lo prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es una promesa a los creyentes, a los que creemos en Él. Por eso estamos acá, porque podemos estar igual que los que están fuera, pero no queremos estar así. Y esa es la diferencia. Dios nos llamó a estar con Él, y eso es lo que hacemos. Por eso predicamos la palabra, para que otros puedan creer y tengan la oportunidad de servir a Jesús. Y el que está cojeando, que se enderece, porque dice el apóstol a los hebreos, en Hebreos 12, del versículo 12, ¿estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si a una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. Dice el apóstol a los hebreos que no desechemos al que nos habla desde el cielo, porque si aquellos que desecharon a Moisés no escaparon, ya sabemos cómo se levantaban contra él, porque cuando hablamos la palabra es dardo. Moisés llevaba una vida que era difícil para aquellos que estaban con él llevarle el ritmo, porque era alguien que buscaba a Dios y siempre estaba corrigiendo y era difícil llevarle el ritmo a Moisés, porque Moisés estaba siempre con esa vara. Pero los que desecharon, dice la palabra, que no escaparon. Mucho menos si desechamos hoy día al que nos habla desde los cielos, al que descendió y lo subió y lo llenó todo y estableció. Le dio a uno el ser apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Tremendo. Entonces dice acá que nosotros, por esa disciplina que viene a nosotros enderecemos las rodillas, levantemos esas manos caídas. ¿Para qué?
para hacer sendas derechas para nuestros pies. ¿Qué es una senda derecha? Una senda que se corrige, hermano. Una senda que se corrige, eso es una senda derecha. Una senda que se ordena, que va el camino directo. Eso debemos hacer nosotros, para que nuestros pies vayan seguros. Y vaya que necesitamos estar seguros. Vaya que sí, porque dice la palabra que tenemos una salvación tan grande que no podemos descuidarla, porque fue anunciada por el Señor. Dice también Pablo que la cuidemos con temor y temblor, porque Dios es el que la produce en nosotros. El que uno esté aquí, Dios produjo que uno se sentara acá, a su manera, como Él haya querido, pero Él lo produjo. Y si Él no lo produjo en alguien es porque la persona lo resistió. Así de sencillo. Porque el Espíritu Santo vino a nosotros. Cuando yo hablé en lengua, el Espíritu Santo vino a mi vida y se mostró que vino a mi vida hablando en lenguas. ¿Y qué pasa? ¿Para qué Él vino? Para convencerme de pecado, de juicio y de justicia. Para recordarme todo lo que Jesús había enseñado. A eso vino Él a mi vida. Si yo recibí al Espíritu Santo y yo no obedezco, es porque yo resisto al Espíritu Santo. Y eso fue lo que le dijo Esteban a los judíos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Tremendo. Lo resistían siempre. Porque no querían escuchar al Señor. No entendían lo que es el Evangelio. Si el Evangelio fuese ser perfecto, Pedro hubiese perecido, ¿o no? Pablo hubiese perecido. Todos hubiesen perecido. Pero el Evangelio no es ese. El Evangelio es tener una actitud de perdón, una actitud de amor, de siempre recapacitar en el Espíritu. Eso es el Evangelio. El Evangelio es vivir una vida para agradar a Dios. Eso es el Evangelio. Escuchar a Dios. ¿Qué hizo Jesús en medio de nosotros? Todo lo que el Padre decía. Jesús nunca hizo lo que Él decía. Él hizo todo lo que dice el Padre. Y esto es tremendo. Porque esto nos enseña, cuando Juan dice en Primera de Juan, que el que dice que está en Él debe caminar como Él anduvo, que nosotros debemos de vivir por todo lo que dice Jesús. Por todo lo que dice Jesús. Por eso vivimos. Y no es difícil. Porque así como cuando estamos haciendo algo y estamos gastando tiempo en ese algo y de repente desmayamos, fracasamos por algo, nos cuesta retomar otra vez. Oye, estaba haciendo este trabajo y se me rompió, oye, comenzar otra vez, a veces cuesta. Pero la valentía no está en hacer un trabajo. La valentía está en, aun cuando fracaso, volverme a levantar y empezar a hacerlo de nuevo. Igual, a veces, ofendemos, a veces nos ofenden. La valentía no está en responder o defenderse. Eso no es ser valiente. Ser valiente es poder soportar y poder perdonar. Eso es ser valiente. Y eso fue lo que hizo Jesús. Jesús estaba en la cruz y oraba por los que le mataban. Y después vemos al primer mártir, Esteban, lo dice Hechos 7, perdonando a los que lo apedreaban. Porque fue discípulo de Jesús. Y vemos al apóstol Pablo diciéndole a los corintios, aunque yo sea amado menos, yo lo voy a amar más a ustedes. Tremendo, porque aprenden de Jesús. Y son cosas que a veces nos cuesta entender. Vemos a Esteban hablándole a los judíos y los provocó. Le dijo, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuáles de los profetas no resistieron sus padres? Empezó a sacarle los trapitos al sol, Esteban. Pero le respondió como un creyente. Amén. Porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Lo que te hace ser creyente es tu manera de responder a la hora de la verdad. Eso es lo que te hace ser creyente. Porque dice Jesús que un padre tenía 2 hijos y les dijo, vayan y trabajen en mi viña mañana.
Y uno le dijo, papá, yo sí voy, pero después no fue. Y el otro le dijo, no, yo no quiero ir, pero después se arrepintió y fue. Jesús les dijo a ellos, ¿quién de ellos hizo la voluntad de su Padre? Obviamente el que después se arrepintió y fue. Y es tremendo porque Jesús, después que le da esa parábola, le dice, las prostitutas y los publicanos van delante de ustedes al reino de los cielos. Porque ellos han visto lo que se está haciendo y se han arrepentido. ¿Se ve? Son cosas. Hay personas que escuchan y escuchan, pero nunca se arrepienten. Ese era el problema de Judas. Ahí estaba y Judas prefería estar allí y decía que andaba con Jesús. ¿De qué te sirve decir que andas con Jesús y tu vida no se adecúa a Jesús? Judas, me imagino que quería estar hablando de Jesús, porque hay personas que no obedecen al Señor y quieren hablar del Señor. Pero ¿qué vas a hablar del Señor si tú no lo obedeces? Salmo 50. El versículo 16. En el nombre de Cristo Jesús. Pero al malo dijo Dios, que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. No te olvides del Señor, porque si el Señor se vuelve contra ti, no va a haber quien te libre. A Israel no hubo quien lo librase y se comieron hasta sus hijos. La palabra es para leerla y conocer lo que dice la Biblia de aquellos que se han acercado a Dios y después se han vuelto atrás. Han caído en cosas que ni siquiera se imaginaban hacer jamás. Ahí está Lamentaciones de Jeremías para entender cómo van a ser las lamentaciones de la humanidad cuando venga Cristo. Porque a esa Jerusalén se le dieron promesas y no escucharon. Y vino y fueron llevados cautivos. Y después se lamentó Jeremías. Igualmente a nosotros se nos han dado promesas y Cristo viene y muchos se van a lamentar. Pero aquí dice el Señor que al malo le dice que tienes que tomar tú mi pacto en mi boca, porque hay personas que quieren hablar la palabra, pero ni se congregan, ni sirven a Dios, ni hacen nada para el Señor, y ellos quieren hablar de Dios. ¿Qué tienes tú que hablar de Dios si ni siquiera lo quieres servir? El que tiene la palabra de Dios en la boca es porque está con Él. Y esa es la diferencia. Dios se agrada del que lo sirve. Dios se agrada del que lo busca. Dios se agrada del que le llama en la mañana, le invoca en cualquier tiempo. Dios se agrada de ese, del que pone sus caminos delante de Él. Porque la vida del creyente es locura para el mundo, locura. Porque el del mundo cuando tiene el problema corre a buscar una solución al problema. El creyente no. El creyente corre y dobla sus rodillas al Señor. Y después el Señor le da solución al problema. Son cosas que muestran que hay una diferencia entre uno y el otro. ¿Cómo hablar yo del Señor si yo no quiero hacer sus cosas? Pues yo puedo decir, aquel no quiere servir al Señor, pero la pregunta es, ¿tú lo quieres servir? Esa es la pregunta. ¿Cómo ofrecer yo una salvación que no tengo? Ahora si yo soy salvo y predico la salvación, ofrezco lo que tengo.
Pedro y Juan miraron al cojo y le dijeron: lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque lo tenía. Tú no puedes dar algo que no tienes. Y son cosas. Dios no quiere que nos convirtamos en criticones, en chismosos. Dios quiere que prediquemos la palabra, y la palabra de por sí juzga. Porque ¿qué dice acá la palabra? Al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mí? ¿Quién dice eso? Dios, no lo digo yo. Dios es el que lo dice. Yo lo repito porque Él lo dice. Él es el que está hablando eso, no yo. Por eso compartimos la palabra. Nos reunimos a compartir lo que Dios dice. Y si alguien no lo quiere escuchar, no quiere escuchar lo que Dios dice, no las ideas que yo me hice de Dios. Porque hay muchos que se hacen ideas de Dios y dicen: bueno, tú no deberías ser así si tú eres cristiano. Tú no deberías ser así si tú eres cristiano. Pero la pregunta es: ¿Dios dice eso? Porque Dios dice quién es cristiano y quién no es cristiano. El que lo dice es Dios. Pero no la idea que yo tengo de Dios. Los cristianos deberían ser así, pero ¿dónde dice eso? ¿Dios lo dijo alguna vez? Pregunta. No, por ahí lo dijeron. Por ahí. Pero ¿lo dijo Dios? Porque Jesús vino, que es la luz, y vino a dar testimonio de la luz. Y Jesús, cuando lo fueron a tentar, Él dijo: escrito está. Cuando le preguntaban, les decía: ¿no habéis leído lo que está escrito? ¿No oíste lo que fue dicho? Todo la palabra. Todo la palabra. Y eso es lo que nos hace ser cristianos. Que la palabra es nuestra ley. La palabra es nuestra constitución. La palabra es nuestra manera de vivir. Por eso somos creyentes. Por eso somos creyentes. La iglesia no es lo que el hombre dice ser la iglesia, no. La iglesia es lo que Dios dice ser su iglesia. Y Dios dice que donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Eso dice el Señor. Y son cosas que hay que aprender. En los tiempos de los apóstoles, las iglesias estaban en las casas. No eran los grandes templos. En los grandes templos no querían escuchar a Jesús. Cuando Jesús estuvo en los grandes templos, lo querían matar. Cuando Pablo entró a las sinagogas a hablar de Jesús, lo apedreaban. En tiempo de Jeremías, el Señor le mandaba decir a los que estaban metidos en los llamados templos, que era una cueva de ladrones. Y no estoy diciendo que los templos todos sean así. No. Pero te estoy diciendo que no necesariamente son templos. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si queremos ver lo que es un templo, Jesús dijo: destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré, hablando de su cuerpo. Y dice Pablo, tomando esa idea, que nosotros somos templo para morada del Espíritu Santo. El templo de Dios somos nosotros. Porque dice Isaías 66, ¿qué casa me edificaréis? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. ¿Cuántos tiemblan a la palabra del Señor? ¿Cuántos tiemblan? Yo tiemblo a la palabra del Señor. Qué bueno temblar a la palabra del Señor. Yo tiemblo cuando escucho su palabra, porque sé que lo que Él dice lo hace. Un Dios poderoso. Y es la diferencia. 2 personas discutían sobre los animales, y uno le dice al otro que vio una rara especie que tenía 10 patas, y tenía sus alas, y tenía un escamas, y lo vio en un programa de televisión de la flora y la fauna, y el otro le decía que eso no existía, y el otro le responde: porque tú no lo hayas visto no quiere decir que no existe. Así vemos personas
que no creen en Jesús. No creen en Jesús porque no lo han visto ni lo han oído. ¿Qué es ver a Jesús? ¿Qué es ver a Jesús? Ver a Jesús es reconocerle. Ver a Jesús es saber que Él está allí. Y para ver a Jesús necesitamos fe. Entre los discípulos de Jesús había un hombre llamado Tomás, que después que el Señor murió y se les apareció a sus discípulos, él estaba reacio a creer que Jesús había resucitado. Lo más tremendo que era lo que Jesús había hablado. Y es más tremendo aún que Jesús había hablado de eso y había levantado muertos delante de él, había hecho ver a ciegos, había levantado a cojos, había hecho infinidades de milagros, había echado demonios. De todo había hecho el Señor delante de él y él lo había visto. Y todos los hermanos le decían que Jesús estaba resucitado y él decía que no lo creía y que lo iba a creer solamente cuando lo viera. Gloria a Dios porque lo vio. Pero el Señor le dijo que no fuera incrédulo sino creyente, porque el reino de los cielos era de los que creían sin ver. Tomás, tú creíste porque ves. Dichosos los que creen sin ver. Y qué bendición. ¿Sabe por qué somos creyentes? Porque lo que hacemos lo habló Jesús. ¿Y por qué hacemos el trabajo de la obra? Porque lo que hacemos esperamos ver su fruto. Y no vamos a hablar de ese fruto cuando lo veamos. No, lo hablamos desde antes que se vea. Por eso somos creyentes. Por eso somos creyentes. ¿Sabe por qué somos creyentes? Porque cuando vamos a evangelizar por allí, aunque nos desprecien, seguimos hablando. Porque somos creyentes. No nos importa, porque creemos en lo que hablamos. Y eso es lo importante. Porque es una cuestión irónica ver a una persona que va a una marcha y va porque lo llevan. Y no sabe ni por qué va. Es irónico ver a alguien que vota por alguien y no sabe ni por qué vota por esa persona. Es irónico ver a una persona cantando una canción en inglés y no sabe hablar inglés. Una cosa absurda. Pero lo hacen. Nosotros creemos en un Dios que no se puede ver. No es irónico y no es absurdo. Y es tremendo, porque somos creyentes. Pablo dijo, creí por lo cual también hablé. Y esa es la diferencia. ¿Qué hizo que esos hombres de Hebreos 11 vieran las promesas del Señor? Que ellos creyeron. Y creyeron cuando no parecía. Creyeron cuando no se podía. Creyeron en la dificultad, no creyeron cuando lo vieron, no fueron Tomás. Porque si hubiese sido Tomás, ellos no hubiesen heredado la promesa. Porque Jesús lo que le dijo a Tomás era que si hubiese creído sin ver, hubiese heredado el poder del reino. Y esa es la diferencia. Porque cuando esperamos al Señor, viene un momento, hermano, donde Él dice que afirma, fortalece, establece y perfecciona para que a Él se le dé gloria. Hay un momento donde Él trae lo prometido. Y esa es la diferencia. Pero ¿sabes a quién trae el Señor lo prometido? A los que creen. A los que creen. Porque dice Pedro, de lo que hablé hace un momento, vamos un momento allá a segunda de Pedro. Mira esto. En segunda de Pedro 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne
andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Tremendo lo que dice Pedro. Pero lo que vamos a entender acá, cómo el Señor, entre un todo, sabe sacar a algunos para que no caigan. Y sabe entre esos algunos reservarlos para que sean condenados. Es tremendo. Y lo podemos ver con Faraón. Faraón quería arrepentirse, pero no podía. Dios le endurecía el corazón. Porque el Señor lo reservó. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿quién es el Señor para que yo deje ir a Israel? Yo no sé quién es el Señor y tampoco dejaré ir a Israel. Vaya problema hablar así del Señor. Jesús dijo a los que decían que Él tenía demonios, que todo pecado sería perdonado. Aún lo que le hicieran al Hijo del Hombre, lo mataron. Pero el que blasfemara contra el Espíritu Santo, ni en este siglo ni el venidero. ¿Por qué? Porque ese era el templo de Dios. El que estaba allí era el Espíritu. Y ellos decían que tenía demonios. Qué tremendo. Y son cosas que hay que entender. Dios sabe reservar. Por eso es que hay que ser sumiso e humilde y soportar. Avanzar y crecer. Dios nos ha llamado a crecer. Y eso es lo que hemos de hacer nosotros. Y dejar que Dios haga el trabajo. Por eso Él es Dios. Porque los católicos cargan su virgen, porque si no, no puede andar. Usted lo ve que hacen su procesión y llevan ahí sus imágenes. Porque de otra manera no pueden andar. Igual que la que está allí en la plaza. Eso no se puede mover para ningún lado. No tiene poder para nada. Si se cae ese árbol, la va a aplastar y se acabó la virgen. Hasta ahí llegó. Pero el Dios que nosotros tenemos nos lleva, nos cuida, nos protege, nos da día y noche, vela por nosotros. Aunque otros se cansen, Él no se cansa. Él no se desvela. Él no pierde las fuerzas. Él no se le acorta la mano. Es tremendo. Y lo más tremendo de esto es que habiendo un Dios tan glorioso, muchos no lo quieren recibir y prefieren estar con algo que es vano, que no sirve para nada. ¿Qué hago yo con un santico, con una imagen ahí? ¿Qué hago? ¿Para qué me va a servir? De repente para tirárselo a una mata y tumbar un mango. Tengo hambre. O romper el vidrio si se me quedaron las llaves. O pegárselo al ladrón si me va a robar. Pero si me saca una pistola no me sirve. O sea, no sirve para nada. Pero el Dios que tenemos nos guarda, nos cuida. Y nos dice que no temamos a los que quitan la vida porque no pueden hacer más nada. Que más bien lo temamos a Él. Él tiene el poder para quitar la vida y echar el alma en el infierno. Es tremendo. Porque recordaba yo hoy un amigo mío de allá de Katia, Las Lomas. Lo recordaba que lo mataron ahí en el estacionamiento. Era tremendo. Y hoy recordaba pues, porque yo a veces andaba con él. Y me da dolor recordar que lo más seguro es que esté en el infierno. Y pensar en el infierno es duro. ¿Por qué? Porque el que está en el infierno no va a salir más de allí. Y no porque digamos, así como dice aquel que no existe esa especie, no existe. Aunque no creamos en Él, inminentemente vas a ir allá si no crees en Jesús. Y nada te salvará de estar en ese lugar. Y es tremendo. Porque hay que temblar. Hay que temblar. Dios nos llamó a temblar. Dios nos llamó a temer. Es así. La misma Biblia lo enseña. La persona más dura, la persona más severa, en el momento de la dificultad, es el más débil.
En el momento de la agonía es el más débil. No he conocido a uno que no clame por su vida. Todos claman por su vida en el momento de la dificultad. La misma naturaleza enseña que el hombre es frágil. El ser humano es frágil. Necesitamos a Jesús. Lo necesitamos porque somos frágiles. Somos frágiles. Y Jesús viene a nuestra vida para quitarnos esa fragilidad. Jesús viene a nuestra vida para darnos confianza, para que tengamos seguridad. Yo veo a un hombre como Esteban, murió en manos de sus perseguidores, pero murió dándole gloria a Jesús, alabando a Jesús. Y cuenta el historiador Josefo que la mayoría de los cristianos morían cantando, alabando al Señor. ¿Quién que va a morir canta? ¿Quién que va a morir alabe? Alguien que está seguro que no va a morir, que aunque muera en esta vida, partirá y vivirá para siempre. Ese es el que canta. El que dice, si parto con Cristo, muchísimo mejor. Ese es el que canta y alaba. ¡Qué diferencia! Y la diferencia es Cristo. Más nada. La terquedad solamente paga de una manera. Y es con muerte, con pobreza, con dificultades, con inseguridad, con temor, con miedo. No sé qué pasará mañana, qué va a pasar si esto sigue así, no tengo para esto, porque andan en una incertidumbre total. Pero está allí aquel que está en el secreto con Dios confiado y de repente tiene hasta la misma situación que aquel, no tiene, no sabe, pero confía que va a tener. Confía que va a estar bien. Confía que los que suyos van a estar bien. ¿Por qué? Porque tiene un Dios glorioso en el cielo que lo guarda. ¿Y por qué lo guarda? Porque Él le cree. No porque Él sea diferente ni porque Dios haga acepción. Dios no hace acepción de personas. Dios habla de escogidos porque los escogidos son los que le creen. Porque ¿cómo puedo decir yo que Dios hace acepción de personas cuando yo no creo en Él? Yo le puedo decir, usted cree que tienen la verdad. No es que creemos que tenemos la verdad. Es que hemos cogido la mejor parte. Porque ¿qué haces tú a diario? ¿Qué hago yo a diario? ¿Qué buscas tú? Que yo busco. No quieras tú estar en el cine y disfrutar las cotufas y ver la película si tú no pagas la entrada. ¿Por qué? Porque prefieres ese dinero para hacer otras cosas. Si tú escoges tu vida para hacer otra cosa, no puedes esperar las cosas de Jesús. No es que uno crea tener algo, es que uno tiene algo. Porque Jesús dijo de María, mientras Marta estaba afanada por todas las cosas de la vida, Jesús dijo de María que escogió la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte? Contemplarlo a Él, mirarlo a Él, disfrutarlo a Él. Y eso hace el creyente. El creyente es loco porque alaba a Jesús. Porque alaba a Jesús. Es loco. El creyente es loco porque pierde su tiempo, según algunos, en las cosas de Jesús. A veces uno está predicando y algunos dicen, no tienes oficio. Tengo un oficio mejor que el tuyo. Sirvo a Cristo. El mejor oficio me lo dio Dios. Y gloria a Dios. Porque tengo ese oficio. Y son cosas. Porque es tanta la arrogancia de la humanidad que las cosas de Dios le quitan el valor que tienen porque se lo da Dios. ¿Y quién puede medir si algo tiene valor o no? Si no es el Señor. Él es el que dice lo que vale. Y Él dice que la vida no es la comida. Él dice que la vida no consiste en las cosas materiales. Eso dice Jesús. ¿Y sabes qué? Yo le creo a Jesús. Por eso estoy hablando hoy de Él y por eso seguiré hablando de Él mientras Él lo permita. Él sea la gloria. Hablaré de Él, porque si alguien es digno, es Él. Es Él, no otro, es Él. Y entendidos son todos aquellos que pueden verlo y pueden entenderlo y alabarlo.
Qué bendición doblar las rodillas y alabar a Jesús. Qué bendición. Una bendición grande. Hay algunos que dicen, yo no doblo la rodilla ante nadie, yo doblo la rodilla ante Jesús. Y lo hago a diario. Porque Él es Dios. Y Él es digno de ser alabado. Y no es nada, porque cuando muchos dicen esto es porque no entienden que un día, aunque no quieran, lo van a tener que hacer. Porque Dios juró por Él mismo que toda rodilla se doblaría ante Él. Y el día que Jesús venga, caerán de rodillas. Todos. Los muertos serán despertados para confusión eterna. Eso dice Jesús. Eso yo predico. Y todos doblarán rodillas ante Él, porque Él es el Señor. Porque Juan, cuando dice aquello, ahí en Apocalipsis 1, Juan dice, en el versículo 7 leímos que dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. En el 8, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El Señor dice que Él es el alfa y la omega. Alfa es la primera letra, como decimos en el español la A. El alfa es la primera letra del abecedario griego. Y la omega es la última, como decir nosotros la Z. Después Jesús dice principio y fin, letra A, letra Z. ¿Por qué principio y fin? Porque cuando Jesús venga, se acabó lo que se daba. Hay muchos que no entienden esto y todavía luchan y cada vez se le pone más difícil la situación y siguen sin creer en Jesús. Bájate y cree a Jesús. Bájate y deja la soberbia y cree a Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí y en mis palabras, yo lo reconoceré delante de los ángeles. Pero el que me negare a mí y a mis palabras, yo lo negaré delante de los ángeles. Tremendo. Somos nosotros los que creemos. Somos nosotros los que decidimos. Pero créelo, Jesús es el comienzo. Porque eso es lo que dijo Juan. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. 1:14. Y aquella palabra se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Jesús. Pero dice también que Él es el final. Cuando Él venga se acaba todo. Entendamos eso. Y gloria a Dios si lo entendemos. Y gloria a Dios si estamos en Cristo. Y cada día vamos a estar en Cristo. A vencer la soberbia, a vencer las malas actitudes y a crecer con Cristo. A sujetarnos y avanzar. Porque Dios nos llamó a eso. A llevar una vida con Él. Y la vida con Él, al que debemos agradar es a Él. Al que debemos exaltar es a Él. Y delante de quien estamos es delante de Él. El que nos juzga es el Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor.